Una advertencia muy importante es el título que le he puesto a la meditación en esta mañana, y está basada en el libro de Deuteronomio. El pueblo de Israel, en su éxodo por el desierto, ya ha llegado a los límites de Canaán y solo les falta cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Pero antes de entrar a esa tierra que fluye leche y miel, Dios le dice al pueblo de Israel: párate, Benao, tengo que aclarar algunas cosas contigo. Imaginen ustedes un campamento de 2 millones de personas en los llanos de Moab. Bueno, pues el libro de Deuteronomio trata de ese momento histórico cuando Israel está acampado en los llanos de Moab y a punto de entrar a la tierra prometida. Todo lo que se relata en este quinto libro del Pentateuco ocurrió mientras el pueblo de Israel se encontraba acampado en los llanos de Moab. Durante este tiempo ocurrieron algunos hechos muy singulares. Por ejemplo, en Números 25:1 dice que los hijos de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab, o sea, con las moabitas, que seguramente eran muy bellas. Y ellas los incitaron a ofrecer sacrificios a los dioses de ellas. Otra cosa que ocurrió es que mientras ellos estaban acampados, alguien los observaba desde lo alto de las montañas. A sus espaldas se trataba de 2 personajes muy destacados: Balac, el rey de Moab, y el vidente Balaam, oriundo de Mesopotamia. Como es lógico entenderlo, al paso del pueblo de Israel, muchos pueblos quedaban atemorizados. Imagínense, aquella enorme multitud de aproximadamente 1,5 millones, quizás 2 millones de personas, con sus tiendas de campaña, con sus utensilios, con sus ganados, etc. Pues claro que por donde pasaban causaban temor. Y esa fue la razón por la que el rey Balac mandó traer al vidente Balaam, para que, estando Israel acampado, desde lo alto, desde las montañas, el vidente Balaam les maldijera. Solo que Balaam nunca pudo maldecirles, ya que solo palabras de bendición brotaban de su boca. Esto se relata en los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números. Desde 4 picos diferentes, o sea, desde 4 picachos en las montañas, trató de maldecir a Israel y nunca pudo. En cada picacho, Balaam pidió al rey de Moab que le edificara 7 altares, y en cada altar ofreció un carnero y un becerro, y nunca pudo maldecir a Israel. En uno de los altares dijo: ¿cómo puedo maldecir al que Dios no ha maldecido? En otro altar dijo: contra Jacob no hay agüero ni maldición contra Israel. Amén. En otro de los altares, contemplando al pueblo de Israel que estaba en sus campamentos, en el campamento con sus tiendas de campaña, desde lo alto, Balaam profirió estas palabras al observar a Israel: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Todas estas palabras
molestaron al rey Balac, que dijo: por favor, si no los maldices, tampoco los bendigas. Y entonces, de la boca del vidente Balaam salió una verdad que debemos tener en cuenta en estos últimos días. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Todo esto ocurrió mientras Israel estaba acampado en los llanos de Moab. Deuteronomio quiere decir segunda ley o repetición de la ley. Y sí que era necesaria esa repetición de la ley, porque esta gente que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, con la excepción de Josué y Caleb, eran otros. Habían pasado 40 años desde que salieron de Egipto y 38 desde que fueron condenados por Dios a morir en el desierto a causa de su incredulidad. Esta generación que había salido de Egipto, que había cruzado el Mar Rojo, que había recibido las tablas de la ley en el monte Sinaí y que se había negado a entrar a la tierra prometida por Cades Barnea, por temor a los gigantes, esa generación no agradó a Dios, dice la Biblia. No agradó a Dios por su incredulidad, por su falta de fe. Y los condenó a morir en el desierto, para lo cual los hizo vagar por 38 años hasta que murió toda aquella generación de adultos. Estos que estaban acampados en los llanos de Moab y que estaban a punto de entrar eran otros. Eran los que eran niños cuando los adultos se resquebrajaron en Cades Barnea. Y también los que eran los que nacieron durante el trayecto en el desierto. Estos eran los hijos. Estos eran una nueva generación. Por eso es que era necesario un Deuteronomio, es decir, una repetición de la ley, para recordarles lo que Dios había hecho y dicho a sus padres. Era por tanto necesario recordarles. Y esa es precisamente la palabra clave de este libro de Deuteronomio. Por 40 años habían vagado por el desierto. Habían dormido en carpas, en tejabanes o a la intemperie. Y lo más que anhelaban era entrar a esa tierra de la que tanto habían oído a los adultos hablar. Tierra que fluye leche y miel. La mayor parte de ellos nunca había tenido una casa, porque habían nacido en el desierto. Y anhelaban tener su casita con su solar, donde podían sembrar su higuera, su olivo, su parra de uvas, su granado, sembrar su cebolla, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estaban fastidiados de traer continuamente esa estaca de madera con la cual excavaban para cubrir sus materias fecales. Querían tener su fosa séptica donde descansar, en fin. Como dice la canción, querían tener su casita, su barquita y su mujer. Ese era su grande anhelo. Querían entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Imaginemos a aquella gran multitud desparramados al oriente del río Jordán. Quizás 2 millones de personas. Bueno, a esta gran multitud sedienta de ocupar la tierra, Dios le dice: acuérdate,
Acuérdate, acuérdate. Acuérdate dónde estabas tú. ¿Dónde estabas? En Egipto, ¿verdad? Acuérdate cómo estabas tú. ¿Cómo estabas? Esclavizado. Acuérdate cómo te saqué de la esclavitud. ¿Cómo? Con mano fuerte y poderosa. Acuérdate, o su sinónimo, no te olvides, es una de las palabras que más encontramos en este libro. En 5:15, 6:12, 7:18, 8:12 y 11, 8:12 y 11, 9:7, 18:22, 24:9, 25:17 y 32:7. En todos estos pasajes encontramos la palabra o la frase no te olvides o su sinónimo acuérdate. Dios les exhorta a ellos y nos exhorta a nosotros a no olvidar sus beneficios. Este libro de Deuteronomio está formado por varios discursos de despedida de Moisés, buscando renovar el pacto entre Dios e Israel que fue instituido en el monte Sinaí. Quizás algunos de ellos eran pequeños cuando Dios abrió las aguas del Mar Rojo para que pasaran en seco. Seguramente muchos de ellos vieron, sintieron y oyeron temblar el monte Sinaí cuando Dios les dio las tablas de la ley. ¿Para qué hizo Dios esto? Para que temieran, para que supieran que tratar con Dios es algo tremendo, Seguramente que muchos de ellos vieron resplandecer el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinaí. Seguramente que todos ellos comieron el maná y también las codornices y vieron salir el agua de la roca. Se dieron cuenta también que sus zapatos no se gastaban. Todos ellos vieron la columna de humo que los guiaba de día y la columna de fuego que los guiaba de noche. Y lo más terrorífico de esto, cuando la tierra se abrió para tragarse a algunos rebeldes de entre ellos. Todo esto y más cosas vieron en el trayecto rumbo a la tierra prometida. Y Dios, que conoce los corazones, sabía de la inestabilidad del pueblo de Israel y de toda la raza humana. Por eso es que constantemente les advierte y nos advierte a no olvidar sus bendiciones. Dice la Biblia que de 10 leprosos que fueron sanados, solo uno regresó a dar gracias. Imaginemos la condición en que vivían antes de ser sanados. Vivían en cuevas, en cavernas, en los desiertos, rechazados por la sociedad. En fin, tenían muchas razones para agradecer, pero solo uno regresó a Jesucristo para dar gracias. ¿A qué se debe esta ingratitud? El ser humano suele atribuir a causas naturales o a sus mismas capacidades los beneficios que recibe de Dios. Por eso es que Dios nos advierte de esa tendencia en Deuteronomio 8, 11 al 17, que dice de esta manera: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies
y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dios les dice estas palabras cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. Muchas veces el hombre dice, yo me esforcé por estudiar, yo me quemé las pestañas estudiando, yo me esforcé trabajando tiempo extra, mis padres me dieron mis estudios y a ellos me debo, etc. Pero espérate, ¿quién te da la salud? ¿Quién te da las capacidades? Eso lo debes establecer claramente en tu mente. Debes definirlo. Debes definir a quién debes todo esto. Y yo creo que el que Dios nos concede tener todas estas cosas y el que nos prolonga la vida, el que nos da las oportunidades, es nuestro Creador. Se dice que en la Edad Media había un hombre pastor de ovejas, fue grandemente favorecido por el señor feudal. Los señores feudales poseían grandes extensiones de tierra y las prestaban a los vasallos a cambio de que las trabajaran. En ese sistema político y económico, ambos quedaban comprometidos, el campesino a trabajar la tierra y el señor feudal a pagarle y protegerle. Pero en este caso que me estoy refiriendo, el señor feudal favoreció a dicho pastor de ovejas, no prestándole tierras, sino haciéndolo administrador de todas las tierras e invitándolo a vivir en su castillo. El antiguo pastor estaba muy agradecido por tan alta distinción. Y sucedió que el antiguo pastor empezó a bajar a los sótanos del castillo. Esto lo hacía muy seguido. Y este hecho llegó a oídos del señor feudal. El señor feudal quiso investigar por qué bajaba a los sótanos del administrador, ya que llegó a temer que estuviera tramando algo contra él. Entonces, en cierta ocasión, cuando el administrador, o sea, el antiguo pastor, llegó al sótano, llegó tras él el señor feudal y le preguntó qué venía a hacer todos los días a este lugar. A lo que el antiguo pastor contestó, mira usted ese cayado, esa honda y esos guaraches que están colgados en la pared. Bueno, pues allí los he puesto y todos los días vengo a observarlos para tener presente lo que yo era antes de que usted me favoreciera, haciéndome su administrador. Es bueno recordar, mis amados hermanos, de dónde nos rescató el Señor, cómo nos encontrábamos y cómo nos ha bendecido, cómo nos ha provisto de todo lo necesario
y cómo nos tiene paciencia continuamente a nosotros. Dios quiere, mis amados hermanos, que recordemos constantemente estas cosas y que estemos agradecidos y que vivamos vidas humildes y sencillas, sobre todo agradecidas a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Dios te bendiga.